Amigos, hermanos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de Fundamento Firme. Estoy muy contento de estar con ustedes. Tengan una muy cordial bienvenida hoy. Estoy muy contento porque vamos a terminar hoy una miniserie que estamos viendo de jueces. Muy interesante, pero antes permítanme empezar orando. ¿Qué les parece? Incline su rostro ahí donde está. Abra su corazón, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu enseñanza. Gracias por la confiabilidad de tu palabra que podemos abrir y saber y confiar que viene de ti. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Les decía, estoy muy contento porque vamos a terminar hoy una miniserie que estamos viendo de jueces. Y esta clase a mí me fascina. No sé si a ustedes les guste la arqueología. A mí me gusta mucho. Hoy vamos a terminar. Déjenme compartir mi pantalla. Y vamos a terminar de ver este tremendo libro de jueces. Y esto es, de nuevo, parte de la serie que estamos viendo acerca del Antiguo Testamento, que es una serie, un estudio bastante largo y detallado a nivel maestría. Esto es lo que se enseñaría en un nivel maestría. Lo bueno de esta clase es que no hay exámenes, así que no tenga miedo y lo tratamos de hacer también muy accesible a todo el mundo. Hoy vamos a ver la parte 4 de jueces, que es un resumen, un sumario de la evidencia arqueológica. O sea, si recuerdan lo que hemos estado viendo, en la primera clase vimos cómo una vista panorámica del libro de jueces y cómo tiene un ritmo. Vimos también la siguiente sesión, vimos cuestiones de autoría, quién lo escribió, por qué es esto importante, cuál es el tema central, qué es lo que nos trata de decir y cuál es el mensaje en el núcleo del libro de jueces. Y finalmente vimos también la arqueología. La vez anterior empezamos con una introducción a la cuestión arqueológica. Hoy vamos a ver la carne, hoy es la carne y la papa de esta cuestión de arqueología y van a ver, es muy interesante. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante la cuestión histórica, arqueológica en cuanto a estudiar la Biblia? Bueno, vivimos en una época donde yo no sé si ustedes a lo mejor los que son un poco más añejos, no los voy a insultar, pero yo nací en el siglo pasado, se dice fácil, pero yo crecí con estas revistas de National Geographic, eran muy interesantes, tenían muy buenos artículos, pero empezaron a degenerar un poco en cuanto hablaban de la Biblia, tomaban un punto de vista escéptico, es decir, contrario a la Biblia. La Biblia no tiene historias verdaderas. En este ejemplar del 2010 hablan del rey David y de hecho hablan de la búsqueda del rey David y se preguntan si David realmente existió, si fue como dice la Biblia. Y esto es algo que no solo nosotros como cristianos tenemos que poder responder. Nuestros hijos lo van a seguir viendo también. Y ahora con la proliferación de información en el Internet, es muy fácil encontrar este material por parte de opositores de la Biblia y del cristianismo. Entonces, hoy hemos elegido lidiar con esto y vamos a basarnos en buenos eruditos y buenas fuentes. Si alguien quiere que le mande el material por escrito, lo tenemos en español. Y todo lo que voy a hablar hoy está bien documentado y las fuentes están bien documentadas. Así que empecemos. Hablé la vez pasada de la investigación y de la importancia de investigar. Ahora, yo no soy erudito del Antiguo Testamento, no soy una persona que ha estudiado este tema a fondo en el lenguaje original, etcétera, etcétera. Pero en mi trabajo como ingeniero, mucho de lo que yo hago es resolver problemas y esto requiere de mucha investigación. También como defensor del cristianismo y como apologista que soy, con estudios de esta rama, me toca lidiar con esto y me toca no solo
descartar lo que no me gusta. Tengo que ser honesto con la evidencia y ver qué es lo que es una opinión y ver lo que es la evidencia y tomar yo mi propia conclusión. Y lo que les voy a presentar hoy es lo que haríamos si estuviéramos, por ejemplo, en un juicio legal. Si ustedes fueran el jurado y les fuera yo a mostrar evidencia de que la historia bíblica tiene razón específicamente alrededor de jueces y el modelo bíblico que nos lleva a la historia de jueces, que es algo confiable. Ah, Así que yo en lo personal no tengo autoridad, pero como persona interesada en el tema como cristiano, me interesa saber si esto tiene buena evidencia, tiene buen respaldo o no, independientemente de las opiniones de opositores. Es decir, quiero ver la evidencia por mí mismo y ver si se apega al relato bíblico o no. Así que hoy vamos a ver un poco de esto. Hace unos años, por ahí en el 2000, en el año 2000, hubo un simposio muy importante en el Museo de Jerusalén, en donde se trataron muchos de estos temas. Cómo llegó el pueblo de Israel a Canaán o no, cómo fue la población de Canaán. Hay evidencia arqueológica que avale lo que está diciendo la Biblia o no. Y bueno, aquí hay varios personajes interesantes en esta fotografía. Este hombre es Ken Kitchen, egiptólogo, un gran hombre de Dios y una autoridad en el tema. Y él está a favor del modelo bíblico. Pero también hay escépticos como el doctor Israel Finkelstein, que dice que no, que las historias de la Biblia fueron hechas por los mismos cananeos que evolucionaron y para tomarse una identidad propia, inventaron estas historias del Éxodo y de Abraham y de David y de todo esto. Entonces, estas son las dos extremos que tenemos y en esta conferencia hubo católicos, hubo protestantes, hubo judíos, hubo incluso ateos y agnósticos. Uno diría, ¿por qué estaría un ateo interesado o un agnóstico en esto? Bueno, porque les interesa la verdad, les interesa la arqueología, les interesa el estudio del pasado. Así que vamos a entrar al tema y la cuestión aquí es, ¿qué tan confiable es la historia de la Biblia? ¿Tiene o no verdad lo que dice la Biblia y corresponde esto con la historia, con la arqueología? Es decir, ¿qué muestra la evidencia en cuanto al asentamiento de los israelitas en Canaán? ¿Tiene esto evidencia o no? ¿Qué pasó en el pasado distante, ya lejano? ¿Y qué cuenta la evidencia arqueológica e histórica de esto? Bueno, entremos. Lo que voy a hacer es darles el fin de la historia. No sé si alguna vez ustedes han conocido a alguien medio desesperadito y dice, sí, estoy junto a él o junto a ella. Bueno, yo soy medio desesperadito a veces y me gusta ver el final de la historia. Cuando era niño, empezaba a leer un libro y a veces me brincaba hasta las últimas páginas a leer la conclusión y arruinaba la película. No sé si hay gente que acaba de salir la película, una película nueva y están contentos de verla y alguien viene y les arruina la película. Bueno, espero no hacer esto eh, con ustedes, pero les voy a dar el final y la conclusión. La conclusión es esta y lo voy a mostrar ahora. Voy a mostrar un poco de la evidencia. Este es el resumen, este es el sumario. Y el sumario es este. La evidencia apoya completamente la narrativa bíblica. Tenemos buena evidencia para avalar la historia bíblica del Antiguo Testamento, la narrativa bíblica. ¿Cuál es esta narrativa bíblica? Bueno, veámosla. Veamos esta narrativa bíblica. ¿Cuál es el modelo de la Biblia? ¿Cuál es el modelo bíblico? Bueno, vamos a ver eso primero. Después vamos a ver la evidencia que avala este modelo bíblico y vamos a ver qué dicen los opositores, los negados, los escépticos, los que están en contra de esta posición
y vamos a ver cuál es el problema central de estas personas. ¿Cuál es el modelo bíblico? Bueno, hagamos una pequeña línea de tiempo. La línea de tiempo nos va a llevar hacia Egipto por ahí del año 1664 antes de Cristo. Y en esta época ya Egipto ya estaba bien establecido como un reino, ya había pirámides, ya había faraones. Y en esta época precisamente los cananeos vienen e invaden la parte baja, es decir, la parte cercana al delta del Nilo de Egipto. A estos faraones que estuvieron ahí por unos 100 años, se les llamaron los hicsos. Y los hicsos eran, eh, de nuevo, cananeos, faraones que llegaron, que estuvieron reinando en Egipto, pero que eran de origen foráneo, no eran egipcios nativos. Y esta invasión se ve muy clara, hay evidencia arqueológica de esto. Fueron dominados por los hicsos. ¿Qué pasa después? Que esta es la época, en el 1660 aproximadamente, que José el soñador llega a Egipto con su familia. Llegan porque hay una hambruna. José, ya saben la historia, es vendido, llega a Egipto y ahí se desarrolla su historia. Llega a ser el segundo al mando del faraón en importancia. Están ahí por unos 400 años y sucede que los faraones que siguieron después de los hicsos, que conocieron a José, que se olvidaron de José, ya no conocieron la historia de José, y para 1260 es cuando sube Ramsés II al trono y eh, se convierte en el faraón y sucede el éxodo bajo Moisés. Entonces, esta es una época en donde vemos que el faraón construye grandes proyectos, tenemos jeroglíficos que muestran estos trabajos donde está usando esclavos identificados en los textos, eh, eh, en los textos egipcios como provenientes de Canaán, eran foráneos y estaban construyendo grandes proyectos ahí en Egipto. Y todos estos proyectos sabemos cuáles son. Pueden ir a las lecciones anteriores y ahí hablo de eso también. Por ahí salieron entonces entre unos 20,000 y 50,000 israelitas de la tierra de Egipto. Y seguimos con nuestra línea de tiempo y pasan unos 40 años en el desierto. Después de esto ya están ellos entonces listos para invadir la tierra prometida, la tierra de Canaán, y ya están al mando de Moisés muere, ya están al mando de Josué. El área de Canaán es toda esta área, y si habláramos con un sociólogo, un historiador, dirían que Canaán era una débil unión de ciudades-estado, es decir, no era un país bien establecido, eran varias ciudades ahí con comercio, con algunos acuerdos, pero eran ciudades-estado con ciertas débiles uniones entre ellos. Sucede entonces que invaden, seguimos con nuestra línea, y por ahí entonces la primera batalla en la que participan los israelitas es la batalla de Jericó. Ustedes conocen la historia, de nuevo no voy a ahondar mucho. Ahí en Jericó había un montículo, en este montículo había un pequeño pueblo rodeado por una muralla, había tal vez unas 100 personas más o menos. Dios les da unas instrucciones elaboradas para ir alrededor del pueblo, marchar, y a la séptima trompeta esta muralla se desploma y es entonces cuando eh, eh, invaden la ciudad. La siguiente batalla es la batalla de Hai. Y Hai quiere decir montón de ruinas. Y lo que sabemos de esto es que las batallas que se dieron aquí alrededor de Hai no fueron exactamente en Hai, sino que fueron batallas que se dieron en los valles, no tanto dentro de la
ciudad. Esta es la segunda batalla. Este es el modelo bíblico. Y aquí sucede que los israelitas eran un poco flojos. A los israelitas se les asignan tierras a las 12 tribus, pero no se apoderan bien de sus tierras, es decir, no establecen bien su pie en estas tierras y empiezan a haber problemas. Por ejemplo, la tribu de Dan, que estaba al sur, al suroeste, no se apropia bien de sus tierras. Entonces, ¿qué sucede? Que tienen que migrar hacia el norte y conquistar una ciudad que se llamaba Laish, y de ahí esta ciudad la renombran y le ponen por nombre Dan. Entonces, sucede esta conquista. Y hay problemas similares en algunas de las otras tribus, pero vamos a mencionar esta nada más porque es relevante para la cuestión arqueológica. Después de esto, ¿qué sucede? Que muere Josué y los israelitas se relajan, como decimos en nuestros países, se duermen en sus laureles, se relajan y entran en la mentalidad del mañana, en tiempo isla. Mañana conquistamos, mañana haremos, mañana. Y se relajan, y es aquí donde entra la época de los jueces. Y vemos este ciclo que vimos en la primer clase de jueces, que se da una y otra vez en estos relatos, en estas narrativas. Y lo que vemos aquí es que los israelitas empiezan a entremezclar con los cananeos, empiezan a abandonar a Dios y a adorar a dioses paganos, a los dioses cananeos. Y empieza también una época donde los filisteos empiezan a oprimirlos desde la costa. Si vemos la zona de operación de los filisteos, era en la costa oeste, y ahí el relato bíblico dice que se apoderan de 5 ciudades importantes, de Gad, de Ascalón y varias otras más. Este es el modelo, de nuevo, el modelo bíblico, es lo que habla la Biblia. Ahora, ¿cuadra la evidencia arqueológica con este modelo bíblico? Es decir, si vemos la realidad de la historia y de la arqueología, ¿hace mancuerna con esto que está relatando la Biblia o no? ¿Concuerda este modelo cuando tomamos por un lado el modelo bíblico y por otro lado la evidencia arqueológica? ¿Hay congruencia o no? Bueno, vamos a ver esto. Y la queja de los opositores del cristianismo contra y de la Biblia viene de, creo yo, mal interpretar la Biblia, de sacarla de contexto o simplemente torcerla o tomar conclusiones simplemente que los textos no nos dan. Hay otros modelos que vamos a ver en un momento. Por ejemplo, hay un modelo hay un modelo que dice que los israelitas se infiltraron de manera pasiva a estas tierras, que llegaron y hubo algunas batallas, pero no hubo una gran conquista militar. Ahora, esta teoría explica algunos de los hechos, aparte de la evidencia, pero no explica toda la evidencia. Por otro lado, también hay un modelo de conquista militar que dice es el otro extremo, que no fue nada pacífico, fue militar y fue prácticamente en una sola época eh, que hubo una conquista. Otra vez el mismo problema, no explica toda la evidencia. No pasó así con todos los pueblos. Y hay otra idea esta es la idea de un eh, erudito muy famoso en círculos escépticos que se llama Israel Finkelstein, que dice que no, que las historias de la Biblia fueron simplemente para darle identidad al pueblo judío, pero que en realidad eran cananeos que evolucionaron, eran de la región y simplemente para hacerse ellos una identidad nacional inventaron todas estas historias de David y los jueces y Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera. Pero son puros cuentos, no hay nada
de historia y el éxodo nunca sucedió. Esta es la fuente cananea. Y por otro lado tenemos también el modelo bíblico que acabamos de ver. Bueno, ¿qué les parece si vemos la evidencia? Veamos qué es lo que hay de evidencia y les voy a dar varias piezas de evidencia aquí para revisar. La primera pieza de evidencia es la estela de Merneptah. ¿Qué es esta estela de Merneptah? Bueno, pues es una piedra de unos 10 pies de alto, unos 3 metros. Me parece que está hecha de granito. Y esta es una piedra que mandó labrar un faraón llamado Merneptah, que fue a conquistar, fue a batallar, a hacer batallas en Canaán. Y en una de estas batallas dice, vencí a la gente de Israel. Y no hay duda de la fecha, esto fue en el año 1209. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque está en la inscripción. Así que sucede entonces que ya para el año 1209, Israel ya es un grupo bien definido, con una cultura definida, bien establecido en esta tierra y capaz de hacer batalla con un faraón. Ya es un pueblo bien establecido. Um, Esta es una gran pieza de evidencia. Otra es los poblados en los montes, en las partes altas. Esto coincide con el modelo bíblico. Por ahí del año 1200 ya se vislumbra un crecimiento masivo, varios poblados que empiezan a asentarse muy cronológicamente muy cercanos, es decir, en un periodo de tiempo muy breve, unos 250 asentamientos. Y esto coincide, de nuevo, con el modelo bíblico y coincide también con el modelo de jueces perfectamente. Habla de un asentamiento eh, masivo en esa región. Eh, También podemos ver arqueológicamente la conquista, ¿se acuerdan de la conquista de Dan, que no llega a consolidarse en el sur? Entonces la tribu de Dan tiene que ir al norte a dominar esa tierra. Y tenemos evidencia arqueológica también que muestra la conquista de Dan y que la ciudad de Laish se renombró. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, lo sabemos primero por jarrones y por la cerámica que había en el norte, en esa área, porque era distinta a la cerámica y a los jarrones que había en las regiones aledañas de esa área. Por eso sabemos no solo que la gente de ahí llegó de otro lugar, porque su cerámica no tiene parecido con la cerámica de los alrededores. Y segundo, y más claro, tenemos una inscripción. Esta es una inscripción bilingüe donde muestra que la ciudad de Laish se renombró a la ciudad de Dan, es decir, se llamaba de una manera y se llamó después de otra manera, Dan precisamente. Así que tenemos esa evidencia, tenemos esta inscripción ahí bilingüe. Muy interesante esto y comprueba el asentamiento de la tribu de Dan ahí en el norte. ¿Qué más? También tenemos evidencia de que los filisteos estuvieron ahí. La arqueología muestra el tiempo preciso de la existencia, el asentamiento y la cultura filistea. Un dato interesante de esto es que cuando los arqueólogos se ponen a ver los asentamientos, es relativamente sencillo ver qué asentamiento era israelita y qué asentamiento era de Canaán o filisteo de otro pueblo pagano, por los restos de comida, porque en los huesos no encontraban, con los israelitas, no encontraban huesos de puerco, porque estaba prohibido por Dios comer puerco. Y eso lo mismo vemos también en la evidencia arqueológica. Y vemos también en la cuenca del Jordán, toda esta zona del Jordán, la arqueología también muestra de manera muy consistente las épocas en que se pobló esta región
vemos ciudades que coinciden con la Biblia, como la ciudad de Beth-Shean, Dor, Tanak, Geser, etcétera, etcétera. Entonces, esto muestra posesión cananea continua hasta finales de los años 1000, que es precisamente lo mismo que dice el modelo bíblico. ¿Y qué más? Bueno, cuando ponemos el recuento total y vemos la etnicidad, es decir, la raza israelita en este contexto de la tierra de Canaán, vemos unidad en su cerámica en comparación con los pueblos paganos de alrededor. Vemos una arquitectura propia, vemos alimentos propios, como les decía, el puerco no se encontraba en asentamientos israelitas, y la religión, el monoteísmo y el rechazo de otros dioses. Así que el modelo bíblico y la evidencia bíblica concuerdan perfectamente. Entonces, esto no es todo la evidencia, obviamente es una poca, y estoy yendo rápido porque quiero que lleguemos a la parte espiritual de esto. Ahora, esto es muy interesante, es información fascinante, pero finalmente, no debe quedarse nada más como conocimiento en nuestra cabeza. Cuando nosotros somos retados por escépticos y nos dicen, no es que, ¿sabes qué? Estas historias fueron inventadas, no sabemos qué pasó en la antigüedad. Y hay veces que simplemente no sabemos qué responder porque no estamos enterados de qué es lo que está pasando, no estamos familiarizados un poco con la arqueología. Y esto que les acabo de mostrar es una pequeña probadita nada más de lo mucho que hay. Si alguien está interesado en leer más de esto, por ejemplo, de la cuestión del Éxodo, hay libros maravillosos. Ken Kitchen es una gran fuente de información en cuanto a la confiabilidad del Antiguo Testamento. Para la cuestión del Éxodo específicamente, el doctor James Hoffmeyer es increíble. He tenido la oportunidad de conocerlo, hablar con él, y es un experto en esa área. Y mucho de esta información que ustedes ven son de fuentes confiables, de gente que se ha dedicado durante años y años a estudiar el tema. Y ahora lo que hacemos es, eh, cuando nos viene una posición opuesta, debemos de tener mucho cuidado en distinguir entre lo que es la evidencia y lo que es una simple opinión. Opiniones las tenemos todos y todos tenemos derecho a tener nuestra opinión. Aquí en donde estoy, en Estados Unidos, es un país libre, puedes tener tu propia opinión. Lo que no puedes tener son tus propios hechos y tu propia evidencia arqueológica. Esa es una. El problema es cómo la vamos a interpretar. Y la interpretación más clara, como les acabo de mostrar, concuerda perfectamente con el modelo bíblico. Ahora, que no se nos quede esto nada más como conocimiento en la cabeza. Quisiera terminar con algunos puntos para casa. Dice Jueces 12. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y dejaron a Jehová. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando empezamos a seguir a Dios, llegan momentos en que nos empezamos a enfriar. Y este enfriamiento viene de manera muy paulatina. Es como cuando prendemos una fogata en la noche y nos regocijamos, tal vez ponemos malvaviscos y salchichas y tenemos un tiempo maravilloso, el calor es apasionante, nos ilumina, nos sentimos felices, ah, pero nos dormimos y al otro día despertamos y no hay más que brasas ya frías, tal vez ni siquiera un destello de calor queda en esa llama que ardía. Y me viene a la mente
cuando los discípulos recordaban los tiempos con Jesús y decían, ¿no ardía nuestro corazón cuando escuchábamos las palabras de Jesús? Necesitamos dejar que vuelva a arder el fuego de nuestra salvación en nuestro corazón, porque entonces así vamos a poder ser luz en la cima, como luces en la cima de un monte. Que nuestra luz ilumine a las personas que están alrededor de nosotros. Seamos como una luz que ilumina, pero para eso tenemos que arder. Y para arder, tenemos que arder con Jesús. Así que volvamos a ese camino, volvamos a renovar nuestro fuego, volvamos a renovar nuestro corazón con Él. No dejamos que esa llama se enfríe y que la brasa se apague. Segundo, no han obedecido mi voz, dice Jueces 2:2. No han obedecido mi voz. De nuevo, cuando Dios dice, ve, ve. Y a veces es más fácil decirlo que hacerlo. A veces lo que nos pide Dios no es sencillo. Por eso le dice a Josué, ve y sé valiente. Vas a tener miedo. El camino que vas a llevar tal vez no va a ser fácil. Tal vez estás todavía en medio de esta pandemia sufriendo por muchas cosas. Pero Dios te dice, no desobedezcas, no desmayes, sé valiente. Ve. ¿Y sabes qué? Ve, pero no vas a ir solo. Vas a ir conmigo. Solamente no te dejes alejar de Dios. No te dejes, no sueltes su mano cuando estés caminando con Él y escucha su voz. Y si te dice, ve, ve. Y tercer punto para casa. Dice, las hijas que tomaron por esposas. Jueces 3:6. Qué bendición es estar al lado de un hijo de Dios, de una hija de Dios, y de tener esa calidez. Yo extraño esa calidez porque ahora con el virus que estamos viviendo no hemos podido reunirnos en nuestros templos, en nuestras iglesias. Pero recuerdo entonces que en el siglo primero no había templos, no había grandes iglesias. La iglesia era la casa. Las iglesias mismas eran las casas. Y ahora, gracias a la tecnología, podemos unirnos casa con casa con casa. Y, por ejemplo, hoy estuve en una reunión virtual, yo en Houston, hablando con unos 200 jóvenes en Ecuador. Fue increíble, una gran experiencia maravillosa. No tenemos pretexto. Podemos unirnos con otros creyentes y demos gracias a Dios por la gente que ama a Dios y que esté en tu vida. Tenemos que buscarnos más unos a otros. No dejemos que esta pandemia nos divida. Estemos más unidos como cuerpo de Cristo. Tal vez no nos podamos abrazar, tal vez no podamos besarnos, tal vez no podamos vernos a los ojos en persona, pero sí podemos hacer uso de esta tecnología y seguir siendo luz, seguir siendo un monte, seguir siendo una luz que ilumina a un mundo que cada vez más necesita de luz. Dios los bendiga. Déjenme terminar con una oración. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por mis hermanos que están viendo esto, tal vez en vivo, por la gente que lo verá, cada persona que esté viendo esto. Ahora yo te pido que le bendigas, que renueves ese fuego en su corazón y que si está pasando por un problema difícil, por una situación difícil, que tú le tomes de la mano y que le hagas saber y sentir que estás con él o con ella. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Dios está contigo. Dios no te deja y Dios no te dejará. Hasta luego.